MOPI y la Fraternidad de Iglesias en Casa les da la bienvenida, continuando con el hermano Pablo Natanael Pérez con el tema de ¿qué es la familia para comprender qué es la iglesia? hoy seguimos viendo las promesas a Abraham, 3 pactos que Dios hace con sus escogidos y las profecías que ya se cumplieron en Jesucristo. Bien, mis hermanos, buenos días, saludos a todos y vamos a continuar con el tema que nosotros hemos estado tratando y es la importancia de conocer qué es la familia para comprender qué es la iglesia. Entonces, el concepto de familia nace juntamente con el concepto de iglesia en la mente de Dios. En la mente, desde antes de la fundación del mundo, Dios planificó tener una familia, tener una familia. Y nosotros sabemos, como vamos a estar mirando más adelante, que esta familia es la esposa de Cristo, a quien se le llama la iglesia. Y Dios diseñó esta relación eterna. Dios la planificó. Y cuando Él creó los cielos y la tierra y creó al hombre y a la mujer, Él inicia con la creación del hombre y de la mujer como una familia. Y desde allí Él empieza a desarrollar, Dios empieza a desarrollar todo el plan, primero con la creación del hombre y de la mujer. Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él ya planificó que Dios se haría hombre, que Dios vendría en forma humana. Y esa fue una de las razones por las cuales Dios crea al hombre y a la mujer, porque Dios ya tenía ese plan que nos enseña la Escritura, que el mismo Satanás no lo comprendió. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, él no sabía de que Dios había planificado la destrucción del, del mal. Y nosotros sabemos que en la profecía, Él también destruirá a Satanás y le enviará al infierno junto con todos los que no creyeron en Cristo. Entonces, este plan se lleva a cabo y hemos estado estudiando desde Adán y Eva, desde la creación, hemos avanzado ya los 12 primeros capítulos de Génesis. Los 11 primeros capítulos de Génesis es la historia de la humanidad. Y en el capítulo 12 empieza ya la historia de el pueblo de Israel y la revelación de cómo se va a llevar a cabo la salvación de todas las naciones. Desde Génesis 12 en adelante se empieza a desarrollar ya esta historia. Así que hoy, en esta mañana, yo quiero hablarles de 3 cosas: de la promesa, de los pactos y de las profecías. Sí, de la promesa, los pactos y la profecía. Estas 3 cosas, la promesa, los pactos y las profecías, nos muestran el plan de Dios de cómo Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Así que, para empezar, la semana pasada miramos la promesa de Abraham y un pequeño resumen, lo que nosotros lo podemos encontrar en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, vemos la promesa hecha a Abraham, donde Dios le promete a Abraham una nación, de que él será de bendición y que a través de él se bendecirían a todas las familias de la tierra en su simiente. Entonces leamos Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Amén. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremenda promesa hecha a Abraham. Y de paso, les quiero decir que en la Biblia, a través de la Biblia, se ocupa esta frase, la promesa, y siempre va a estar en singular. La promesa, cuando ustedes lean en su Biblia la promesa, se refiere a esta promesa, a la promesa hecha a Abraham, porque no es en plural, las promesas, porque hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero cuando en la Biblia se habla de la promesa en singular, se refiere a la promesa hecha a Abraham. Así que aquí vemos que esta promesa implica que Dios va a hacer de una nación, y nosotros sabemos que es la nación de Israel, ¿no es cierto? La nación de Israel. ¿Por qué Dios quiere hacer una nación diferente a las naciones paganas que estudiamos en la Torre de Babel? Que se formaron como 70 grupos y se esparcieron por toda la tierra, que son las naciones paganas. ¿Por qué ahora Dios quiere formar una nación? Es interesante el término nación para Israel, es la palabra en hebreo Goel. Goel significa una nación redimida, los redimidos de Dios. Entonces, Dios quiere formar una nación redimida por Dios para que esta nación pueda hacer luz a las demás naciones. Eso lo pueden estudiar en Isaías capítulo 49 hasta el 50, ustedes pueden mirar eso. Pero también Dios le dice que le va a bendecir para que él sea de bendición a Abraham. Mis hermanos, aquí tenemos esta promesa y esto se aplica a nosotros. Dios nos bendice trayéndonos la salvación, dándonos a nosotros el nuevo nacimiento para que nosotros podamos ser de bendición a otros, ir a las naciones con el mensaje del evangelio. Dios quiere hacernos de bendición. A cada familia que conoce a Jesús, Dios le quiere hacer una bendición para que otras familias conozcan a Jesús. Y de eso se trata MOPI, el movimiento de plantación de iglesias en casa. Es traer conciencia a la iglesia, a cada creyente, para que sea responsable de cumplir la gran comisión. De eso se trata el movimiento de plantación de iglesias en casa. Cada familia, cada individuo que conoce a Jesús se convierte en una familia de paz o en una persona de paz, porque en ese momento cada hijo de Dios se convierte en siervo de Dios para poder ser bendición a los que le rodean. Y aún más allá, dependiendo de los dones y el llamado que Dios hace a cada uno. Dios nos quiere hacer bendición a cada uno de nosotros. Y por último, esta promesa a Abraham incluye de que a través de su simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 22, 18, que ya estudiamos la semana pasada, y la explicación de esto está en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Así que como ya estudiamos esto, no lo vamos a leer, pero anoten por si acaso ustedes lo quieran estudiar en casa. Bien, el segundo pacto que vamos a estudiar, hemos estudiado el pacto, vamos a ver la revisión del pacto de Dios con Abraham. Hemos visto la promesa, ahora vamos a ver los pactos. El primer pacto es el pacto de Dios con Abraham. Génesis 15, 18 al 21. Génesis 15, del 18 al 21. Dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos,
los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Bueno, como yo siempre digo, y todos los feos, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo Dios hace un pacto. Imagínense, este pacto que Dios hace con Abraham es que va a formar una nación, pero para que sea una nación debe tener territorio, ¿verdad? Debe tener territorio, debe tener la tierra. A ellos se les ha dado una bendición de tener territorio aquí en este planeta Tierra. Y vemos que Dios va a desalojar a todos estos que habitan en la tierra de Canaán para esa tierra darle a Israel. Entonces vemos de que es un pacto. Bueno, ustedes saben de que Israel ha sido por muchas veces perseguido, desalojado y de su tierra. Y en el año 1948, ¿verdad? Hace no mucho, en el año 1948, en este siglo, Israel recuperó su territorio y fue reconocida como nación ante las Naciones Unidas y todo el mundo, ¿verdad? Dios prometió y a través de un pacto. ¿Cómo se hizo ese pacto? Miren allí en el versículo 17 de Génesis 15. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En estos tiempos se hacían los pactos y los pactos que se hacían entre las naciones era de esta misma manera, ¿no? Entonces Dios hace un pacto que lo practicaban en ese entonces, la misma manera que lo practicaban las otras naciones, hace un pacto con Israel. Y divide los animales, y es interesante aquí, si ustedes estudian la Biblia, vemos de que Abraham se queda dormido y pasa esta antorcha, este fuego, o la gloria de Dios, comprometiéndose Dios mismo a cumplir el pacto independientemente de la obediencia de Abraham. Entonces, como digo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que aprender a mirar qué promesas son condicionales y qué promesas son incondicionales. Las promesas condicionales son en aquellas que Dios demanda la obediencia del hombre a sus mandatos. ¿Sí? Y las promesas incondicionales son aquellas en que Dios se compromete con el hombre a hacer unilateralmente, es decir, solamente él, a pesar de que no haya la obediencia del hombre. Cuando Dios se compromete unilateralmente a hacer cosas y a darnos bendiciones y a darnos regalos, porque simplemente por amor a su nombre y por su gloria, eso se llaman promesas incondicionales. Cuando nosotros tenemos que hacer algo al respecto de una promesa, se llaman promesas condicionales. Así que, en realidad, nosotros vemos de que, por ejemplo, nuestra salvación, hay solamente una condición para ser salvos. ¿Cuál es la condición? Creer. Creer en Jesús. Creer que Él vino a morir por mí. Creer de que yo soy un pecador y de que Él vino a derramar su sangre y a resucitar para perdonar mis pecados y darme una nueva vida. Si yo creo, dice la Biblia, que soy salvo, porque creo en lo que Dios ha prometido a todos aquellos que creen. Entonces, en realidad, nuestra salvación tiene una condición, y esa condición es
la de creer. Entonces, de que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es por la fe que nosotros somos salvos. Entonces, eso es un ejemplo de una promesa condicional. Entonces, ahí la condición es creer. Así que cuando leamos la Biblia, nosotros tenemos que ir mirando qué nos está diciendo la Biblia. A veces pensamos que Dios tiene la obligación de bendecirnos. A veces pensamos que Dios tiene la obligación de perdonarnos. Pero en realidad tenemos que leer bien la Biblia y ver si hay alguna condición que está escrita. Entonces es súper importante que nosotros podamos ver. Y en este caso, Dios promete hacer una nación, independientemente de lo que Abraham vaya a hacer. Entonces, pero si nosotros leemos en Génesis capítulo 12, hay una cosa que es súper importante. En Génesis capítulo 12 dice, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí vemos algo que es súper importante. Mientras Abraham no cumplía esto de dejar su tierra y su parentela, estas cosas, todo lo que continúa adelante, no se iba a realizar. Una vez que Abraham deja su tierra y su parentela, Dios empieza a obrar con él. Es muy parecido a nosotros, a los creyentes. ¿Qué nos pide Dios? En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué nos pide Dios a los creyentes? Que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mientras nosotros no entreguemos nuestros cuerpos, no estemos dispuestos a servirle a Dios, no vamos a experimentar todas esas otras cosas y esas otras promesas que se desenlazan por entregar tu cuerpo en sacrificio vivo. Y algunos están pensando de que como Dios es amor, de que como estamos en el tiempo de la gracia, puedo nomás vivir lo que quiera, total Dios me va a bendecir porque Dios es amor, dice. Y no es así. El Señor nos exhorta a través del apóstol Pablo a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. También en el libro de Filipenses nos dice que nosotros tenemos que, ¿es Filipenses o Efesios? Donde dice que nosotros tenemos que estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. ¿No es cierto? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Tenemos que ocuparnos, estar ocupados en la salvación con temor y temblor. Entonces, vemos ahí de que para vivir la vida cristiana, hay ciertas condiciones para poder tener la victoria. Algunos quieren ser victoriosos, pero están entregados a la pornografía, están entrenados a la pachanga, están entregados al alcohol, se entregan a las cosas del mundo y esperan la bendición de Dios. Y pues es incongruente, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia nos dice a nosotros y nos exhorta a que nosotros nos apartemos del pecado, a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, a que presentemos, como dice Romanos 6, nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Y como dice aquí en Filipenses 2:12, a ocuparnos en la salvación con temor y temblor. Eso quiere decir a ocuparnos en los propósitos y planes de Dios, a diligentemente, como dice en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, que pongamos diligencia y aprovechemos bien el tiempo para conocer cuál es la voluntad de Dios. Así que mis hermanos, fíjense en que ahí hay condiciones
para poder tener victoria en la vida cristiana. No vamos a tener victoria en la vida cristiana si vivimos en una manera irresponsable. No, Señor. No. Si no vivimos diligentemente. Entonces, si queremos experimentar la presencia de Dios, el poder de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida, entonces tenemos que leer lo que la Biblia nos enseña. ¿Sí? Vivir por gracia no quiere decir vivir desobedeciendo los mandamientos. Vivir por gracia significa vivir en la fuerza del Señor que Él me da para yo cumplir los mandamientos. ¿Sí se da cuenta la diferencia? ¿Sí se da cuenta? Entonces Dios nos da la fuerza para cumplir sus mandamientos. Yo no puedo cumplir sus mandamientos en mis propias fuerzas. Entonces, tenemos que mirar esto. Ahora, obviamente, aquí Dios está haciendo un pacto con Abraham y Dios le promete dar la tierra por heredad a la nación de Israel. Y bueno, nosotros conocemos la historia de que Dios ha cumplido a cabalidad esa promesa, aún a pesar de la infidelidad de Israel. A pesar de que ellos se fueron tras otros dioses, Dios, porque hizo un pacto unilateral, Dios guardará su palabra y será fiel por amor de su nombre, para que el nombre de Dios no quede desacreditado. Dios cumplirá su propósito. Ese es el pacto con Abraham. Ahora, quiero invitarles a ver otro pacto, el pacto con David. Y esto está en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versículos 13 y 14. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 7 y 14. 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 10, del 10 al 14. Dice así, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 10 al 14. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Aquí vuelve a reiterar el pacto con Abraham. Versículo 11, dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Esto se cumplió con Salomón, ¿sí? Cuando Salomón pasó a reinar, él hizo paz con todas las naciones enemigas y a los enemigos que querían destruir, él los mató. Y así que el reino de Salomón fue el apogeo de Jerusalén. Todo lo que Dios prometió a Israel se cumplió en Salomón, y él fue el que edificó la casa a Jehová. Pero ¿qué dice el versículo 11? Dice, asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ahí hay dos sentidos de la palabra casa. No solamente significa el lugar de adoración, sino también la familia. Dice, cuando tus días sean cumplidos, versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo voy a levantar a alguien que venga de tu descendencia, de tu linaje. O sea, un linaje real, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. De ti va a nacer uno que va a tener un reino para siempre, le dice. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre
el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y aquí viene versículo 13, que él del linaje de David va a levantar un rey que va a ser un rey para siempre, eterno. Y nosotros ya sabemos eso, ¿no? Que se cumplió, como vamos a mirar literalmente esto. Ese fue el pacto hecho con David. Y vamos a mirar cómo este pacto van acompañado de algunas profecías. Y vamos a mirar primero Salmos, en el capítulo 2. Vamos a mirar cómo Dios va a cumplir este pacto y las implicaciones que tiene tanto para Israel como para todas las naciones. Y vamos a abrir nuestras Biblias allí, como les dije, en Salmos en el capítulo 2. Voy a leer ahí desde el versículo 1 al 3 por ahora. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esto se cumplió literalmente cuando el Sanedrín y el gobierno romano se pusieron de acuerdo para crucificar al Mesías. ¿Cuál es la actitud que tiene esta gente? Rompamos sus ligaduras, dice el versículo 3, y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué están diciendo ellos? No queremos que el rey reine en nuestras vidas. Rechazan el señorío. Todos aquellos que rechazan a Cristo están rechazando el gobierno de Dios en sus vidas. Entonces debemos hacernos la pregunta nosotros como hijos de Dios. ¿Es Cristo el rey de mi vida? ¿Él gobierna mi vida? Yo quiero que Él gobierne mi vida. ¿Estoy siendo intencional en hacer lo que Dios me dice para que Él tome el control de mi vida? ¿Estoy siguiendo sus enseñanzas y sus mandamientos? Muchas veces en las reuniones de oración hacemos pedidos de oración, ¿verdad? Y le pedimos a Dios, dame esto, dame este otro, yo quiero esto, yo tengo este sueño, y pedimos que Dios bendiga todo lo que nosotros queremos, ¿no? Pero no cumplimos con lo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si queremos experimentar, mis hermanos, su presencia, su poder, sus bendiciones, tenemos que estar contentos de que Él gobierne nuestra vida. ¿Sí? Yo no puedo decirle, Señor, dame de tus bendiciones, pero déjame hacer lo que yo quiera. O sea, no es congruente. Entonces, en este mismo salmo, nos habla acerca de este rey. Continuamos leyendo el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá el Señor, se burlará de ellos. Dios va a dar juicio a aquellos que le rechacen a Él. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú.
yo te engendré hoy. Y ustedes pueden anotar estos versículos donde se nos explica qué quiere decir esto de engendré hoy. Eso está en Hechos 13:33, Hebreos 1:5 y 5 del 5 al 8. Hebreos 5 del 5 al 8. ¿Qué quiere decir yo te engendré hoy? Aquí está haciendo mención de la resurrección de Cristo. Aunque Jesucristo va a ser rechazado, Jesucristo va a ser crucificado, Él va a resucitar. ¿Sí? ¿Y qué dice versículos 8 y 9? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y aquí nos está hablando ya de la profecía, cuando Jesucristo venga por segunda vez a reinar aquí en la tierra con vara de hierro. ¿En dónde ustedes pueden ver esto en sus Biblias? En Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 al 27. Apocalipsis 2, 26 y 27. Apocalipsis 12, versículo 5. Y Apocalipsis 19, versículo 15. Apocalipsis 19, versículo 15. Y ustedes van a ver allí cómo este rey que fue rechazado resucita, pero también viene a gobernar con vara de hierro a todas las naciones. Esa era la profecía de este Salmos 2, que va en concordancia con el pacto hecho a David. Y otro salmo que es bien hermoso, Salmos 24 del 8 al 10. Vamos a leer Salmos 24 del 8 al 10. Dice, ¿quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Y ustedes siempre pueden cambiar en lugar de la palabra Jehová, la palabra Jesús, Cristo o Señor. Él es el rey de la gloria. Cristo es el rey de la gloria. ¿Y qué está diciendo Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? Cristo está demandando la entrada al cielo, no solamente para sí mismo, sino para que todos los que han creído en Él, para que todos nosotros podamos entrar a la gloria, liderados por el Rey de gloria. Eso quiere decir, alzaos vosotros puertas eternas. Esas puertas eternas son las puertas de la presencia de Dios mismo. Y Él dice, álcense esas puertas, ábranse las puertas, que va a entrar el Rey de gloria. ¿Verdad? Que va a entrar el Rey de gloria. Y Él abre esas puertas para que todos los que han creído en Él y que van a reinar junto con Él, entren a la presencia de gloria. Esto es la implicación del pacto hecho con David. Proféticamente se va a cumplir cada una de estas cosas y el Señor reinará con nosotros, como leemos en Apocalipsis 1:6. Así que hemos visto la promesa, hemos visto los pactos y ahora vamos a ver las profecías cumplidas. ¿Qué aprendemos en cuanto a... Me falta un pacto más, me falta un pacto. El pacto que se llama el nuevo pacto. Ezequiel 36, 25 al 28. Ezequiel 36, 25 al 28. Y este es un pacto importante porque es la vinculación
de las bendiciones prometidas a Israel con los gentiles. Y vamos a mirar aquí el nuevo pacto, Ezequiel 36, 25 al 28. Ezequiel 36, del 25 al 28. El nuevo pacto que vincula al pacto hecho con Israel con los gentiles, o con su iglesia, mejor dicho, ¿no? Dice, versículo 25 de Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí miramos de que Dios nuevamente confirma su fidelidad con Israel. Y él va a ser fiel a Israel, aunque Israel lo ha rechazado, como leemos en el libro de Romanos. Y ustedes, si quieren estudiar sobre esto, pueden estudiar Romanos 9, 10 y 11, donde se nos habla del rechazo de Israel y cuál es el plan de Dios con Israel en el presente y en el futuro. Eso ustedes lo pueden leer en Romanos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Pero aquí este pacto involucra tres cosas. Primero, limpieza de pecados. Segundo, un cambio de corazón. Y tercero, la morada del Espíritu en cada una de las personas. Él va a poner el Espíritu. Y cuando Israel se convierta, que eso va a ser después de la tribulación, cuando Israel se convierta al final de la tribulación, Dios cumplirá con Israel esto literalmente. Pero este nuevo pacto es la base para la iglesia. Es a través de este nuevo pacto que nosotros ahora podemos tener una relación con Dios. La iglesia ha recibido el perdón de pecados por medio de Jesucristo. La iglesia ha experimentado la regeneración. Dios le ha cambiado el corazón a todo aquel que ha creído. Dios le ha hecho una nueva criatura. Le ha hecho un hijo de Dios. Y en tercer lugar, Dios ha puesto su espíritu en todo aquel que cree en Jesús. Entonces, Dios ha perdonado nuestros pecados, ha cambiado nuestro corazón, ha quitado el corazón de piedra, ese corazón que vivía esclavo al pecado. Ahora Dios le ha puesto un nuevo corazón. Ese nuevo corazón es el que le capacita para poder vivir justo. Y aquí una breve explicación, mis hermanos. Hay dos cosas que ocurren en la cruz y en la resurrección. En la cruz, Dios nos declara justificados por la fe. Si tú has creído que Jesucristo murió por ti y derramó su sangre para perdonar tus pecados, si tú has sido redimido por la sangre de Cristo, Dios dice que te declara sin culpa, eres justificado, ya no tienes culpa. Y si tú has creído que Jesucristo resucitó, Dios te da una nueva vida, en la cual Él viene a vivir en ti y te capacita para vivir como justo. ¿Sí? La cruz te justifica, la resurrección te capacita para que vivas justamente, para que puedas vivir en santidad, para que puedas vivir apartado del pecado. Es el poder de la resurrección en ti que te capacita para vivir una vida piadosa.
Por eso es importante creer que Cristo murió y resucitó. Porque la cruz, la justificación, tiene que ver con una declaración legal, la cual Dios hace por todos los que creyeron en Él. La resurrección tiene que ver con la vivificación de tu cuerpo mortal, para que tú puedas un día ser glorificado, tener un cuerpo glorificado, pero para que en el presente tú puedas vivir una vida victoriosa. Es el poder de la resurrección en ti que te capacita para poder vivir en el espíritu y ya no en la carne. Si quieres estudiar esto, puedes leer en Romanos 8, del 1 al 14, donde aprendemos esta realidad de la victoria de Cristo en la vida del creyente. Entonces, vemos aquí cómo Dios, a través de este nuevo pacto, nos da la victoria. Y yo quiero que leamos 2 Corintios, capítulo 3. Solamente voy a dar lectura y presten atención a la implicación de ser participantes de este nuevo pacto. Recuerden que por la fe nosotros pasamos a participar de este nuevo pacto ofrecido a Israel. La iglesia pasa a participar por la fe en este pacto. Y 2 Corintios en el capítulo 3. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenéis necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Aquí tenemos el cumplimiento del nuevo pacto en la vida del creyente. El Espíritu de Dios viene a morar en el creyente y es el que le capacita al creyente para guardar los mandamientos. Ya no como los mandamientos dados al pueblo de Israel, que ellos tenían que obedecer a pesar de no tener el Espíritu Santo, como ahora nosotros tenemos. Los mandamientos que nosotros seguimos han sido puestos para que nosotros lo podamos hacer en el poder del Espíritu. Versículo 4. Dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mis hermanos, a los creyentes, Dios nos ha hecho participantes de este nuevo pacto. Y este nuevo pacto nosotros lo podemos experimentar cuando recibimos a Cristo. Y esto dice que nos capacita a nosotros a ser competentes, es decir, a vivir una vida piadosa, una vida santa, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¡Qué tremenda bendición! La iglesia participa del nuevo pacto. Versículo 7 al 11. Dice, y si el mismo ministerio de muerte, grabado con letra en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente.
Qué tremenda bendición, mis hermanos. Dios ha decidido mostrar su gloria. Ya no como la mostró en Moisés, sino que ahora Dios ha decidido mostrar su gloria en nuestras vidas, en nuestros corazones, sin la necesidad de guardar los mandamientos para que Él pueda venir y bendecirnos, sino que por medio del Espíritu Santo y por la fe, nosotros ahora, dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¡Qué tremendo! ¿Y qué es? ¿Cómo se ve una vida que vive de acuerdo a las bendiciones que ha recibido del Señor? Miren versículo 18 de 2 de Corintios 3. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así se ve la vida de un cristiano que vive en el Espíritu, que vive de acuerdo a la obra de Cristo, a la gracia de Dios en él ahora. Un cristiano que vive de acuerdo al Espíritu, la consecuencia de esa vida va a ser que va a ser transformada. Va a ser cada día como la vida de Cristo. Vive en un proceso. En este proceso aquí no alcanzaremos la perfección, pero sí la madurez, mis hermanos. Dios nos está llamando a aceptar esto que Dios nos ha hecho a nosotros para que podamos vivir en este caminar diariamente. Ser participantes de este nuevo pacto, el cual Dios ha fijado para que las naciones, para que las familias, para que los matrimonios puedan experimentar la gloria de Dios en sus vidas. Qué tremendo esto, mis hermanos. Parecería que todo lo que les estoy diciendo es demasiado. Pero en realidad, mis hermanos, es el plan de Dios para nosotros. Y tenemos que aceptarlo y recibirlo por la fe. Y tenemos que aceptarlo y vivirlo por su gracia, que Dios nos ha permitido vivir esto. Wow. Tremendo, mis hermanos, cada una de estas cosas. Y por último, las profecías. Las profecías antiguo-testamentarias nos muestran ya de que Jesús tenía que ser crucificado, tenía que sufrir, ser desfigurado, molido por nuestros pecados, para que luego Él al resucitar pueda ver el fruto de la aflicción. Eso usted lo puede leer en Isaías capítulo 53, de los versículos del 5 al 12, que Él fue humillado por nosotros, fue desfigurado y que resucita para ver el fruto de su aflicción. Isaías 53, del 5 al 12. Otra de las profecías que nosotros podemos mirar es justamente las profecías cumplidas ya. Y vamos a mirar en Lucas. Vamos a mirar en Lucas. Ahí justamente cuando los ángeles hablan, cuando nace Jesucristo, ¿qué dijeron los ángeles? Vamos a mirar eso allí en Lucas. ¿Qué dijeron los ángeles? Lucas
Lucas capítulo 2. Ajá. Aquí anoté eso, pero En la ciudad de un sí, Salvador que es el Cristo dice Jesús. ahí Lucas en el capítulo 2. A partir del 9. Dice a partir del 9, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Y aquí vemos ya el cumplimiento de la simiente ofrecida a Abraham. Y vamos a ver del rey que había nacido, ¿no es cierto? Y miremos aquí lo que dice en Lucas mismo, capítulo 2, lo que dice Simeón, versículos 25 y 26. Dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y a este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Qué tremenda esta profecía, que se cumple, y Simeón nos dice que el que ha nacido es el rey, el ungido de Dios. Así como David fue ungido, ahora del mismo linaje de David, vemos que nace el ungido de Dios. Y tremendo cómo Dios obra y hace todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice aquí Simeón? Versículos 30 al 32 dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos los dos pactos, el pacto abrahámico y el pacto davídico cumpliéndose. Y en las palabras de Simeón, diciendo, Dios ha venido a hacer luz para que todos los gentiles, todas las naciones, todas las familias conozcan de Cristo y para que se levante la gloria del pueblo de Israel. Tanto la promesa a Abraham como el pacto hecho con David se cumplen, mis hermanos. ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de este cumplimiento? Hechos capítulo 1. Y voy a dar lectura. Hechos 1, del 1 al 10. El resultado del cumplimiento de la promesa, de los pactos, de las profecías, lo vemos aquí, en Hechos capítulo 1, del 1 al 10. Dice, el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Ya vas a gobernar desde Jerusalén? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que querían los discípulos?
después que Jesús resucitó. Que ya se cumplan la promesa y los pactos hechos a Abraham y a David. Señor, va a ser ahora que tú vas a reinar, va a ser ahora que tú vas a gobernar con vara de hierro. Nosotros estamos listos para tumbarles a estos romanos. Eso querían los discípulos. Pero el Señor les dijo, no, tranquilos. Eso será después, eso solo está en la potestad del Padre. Pero yo les voy a dar el otro plan que yo tengo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y lo tienen que hacer en el poder del Espíritu. Ustedes van a recibir el poder de lo alto. Y el nuevo pacto se va a cumplir literalmente en sus vidas. Ahora ustedes van a recibir el Espíritu. Y es aquí, en Hechos, en el capítulo 2, donde se cumple y empieza y se pone en vigencia el nuevo pacto. Y es allí donde nace la iglesia. Y es allí donde Dios empieza a trabajar en el plan que Él tenía destinado desde antes de la fundación del mundo para formar su iglesia. Para formar su iglesia. Y es con la venida del Espíritu Santo que se inaugura el nuevo pacto y empieza una nueva era, una nueva dispensación, la dispensación de la iglesia, que muchos le conocen como la dispensación de la gracia. La palabra dispensación significa administración del tiempo. Y en el tiempo de Dios, ahora empieza esta nueva dispensación. Y vamos a leer en Hechos 2:1, ya para terminar. Hechos 2:1 al 3 y Hechos 2:36 al 42. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia nace, y solamente quiero leer un último pasaje en Hechos 2, del 36 al 42, como la familia de Dios, como la iglesia que nace, los primeros pasos que ellos dan. Y de ahí seguiremos estudiando ya a la iglesia como la familia de Dios. Dice, versículo 36 de Hechos 2 hasta el 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. La prédica del apóstol Pedro llama al arrepentimiento, a creer en el Evangelio, en ese Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó, al Cristo que ellos lo crucificaron. Y nosotros le hemos crucificado a Cristo por nuestros pecados. Jesús vino a morir por todos. Y la propiciación de los pecados es por todo el mundo. Pero solo los que creen se benefician de ello. Y les dice,
al pueblo de Israel que rechazó a Cristo. Arrepiéntanse de lo que hicieron. Quizás no supieron lo que hicieron. Crucificaron a Jesucristo, que es Dios, que es Señor. Y en su ignorancia quizás lo hicieron. Arrepiéntanse, cambien de esa manera de pensar. Y luego bautícense, identifíquense con Él, para que lo sigan, para que lo sirvan. Y me impacta lo que dice aquí, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y ahí se abre el abanico, para todos los gentiles, para todas las naciones, para que crean y sean salvos. 3,000 personas creyeron en ese día, y la iglesia surge y nace. El día de Pentecostés, y ahora con 3,000 creyentes, de una sola, y empiezan y comprenden ellos que tienen que ir a todas las naciones, a todas las familias, como ya nos estaba explicando Gen. Mis hermanos, ¿qué les puedo decir yo? Ya hemos leído todo en las Escrituras. Lo único que yo les puedo decir, mis hermanos, es rindámonos a Cristo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Seamos diligentes en buscar la voluntad de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y sigamos a Cristo, que es la cabeza. Él sabrá llevarnos a cumplir sus propósitos para que este evangelio crezca aquí en el Ecuador.